En esta primera semana se trabaja lo que es en sí el acto comunicativo, se estudia la clasificación de la comunicación, los elementos de la comunicación y luego trabajamos algo más específico que corresponde al fenómeno lingüístico. Vemos lo que es lenguaje, lengua, habla, también vemos el concepto de idioma, dialecto y terminamos con lo que es funciones del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por comunicación? La comunicación es un proceso social que consiste en el intercambio de información. Lo que se va a transmitir entonces es información, son mensajes que van del emisor al receptor. En esta transmisión de mensajes se emplea un código. En cuanto a la clasificación, vamos a encontrar que la comunicación puede ser considerada como humana y no humana. La diferencia es quiénes van a usar este tipo de comunicación. Como se puede observar, la comunicación humana puede subclasificarse como verbal o no verbal. Y si es verbal, puede ser oral o escrita. Hablemos en primer lugar de la comunicación humana verbal. Esta comunicación también recibe el nombre de comunicación humana lingüística. Bien. ¿Y por qué recibe esa denominación? Porque en este tipo de comunicación se emplea un código lingüístico. Es decir, se va a emplear una lengua. Por eso mismo recibe ese nombre. Entonces, la comunicación verbal es aquella en la cual se emplea un código lingüístico, es decir, una lengua. Y esta puede ser a su vez oral o escrita. Va a depender de la forma como se emplea el código lingüístico. ¿Cuándo va a ser de forma oral? Cuando la información se transmite a través del aire, o sea, por medio de sonidos. Esta comunicación humana, verbal, oral, puede ser denominada también auditiva o acústica, ¿bien? Y se da por medio de la transmisión de sonidos. Ahora, también podemos encontrar una comunicación verbal escrita. Esta puede ser denominada como visual o visuográfica. ¿De qué depende? Depende de que se use el sistema de la escritura. Bien. En este caso te dice, se usa letras u otros símbolos propios de una lengua. Es importante resaltar el hecho de que no todas las lenguas van a tener escritura. Bien, solamente algunas, ¿no? A las lenguas que no presentan escritura se les denomina como lenguas ágrafas. Bien. Todas surgen como lenguas orales, ¿no? Pero a algunas se les inventa este sistema escrito. Entonces, según la forma como se emplee la lengua, vas a clasificar a la comunicación humana verbal como oral o escrita. Luego tienes la comunicación humana no verbal. En este caso, no se usa ninguna lengua. Bien. Se usan otro tipo de recursos que no involucran el uso de un código lingüístico. Entonces, aquí tienes la otra denominación de esta comunicación no verbal, que es no lingüística. Justamente ¿por qué? Porque niega el hecho de emplear un código lingüístico. Entonces, ¿de qué manera se podría dar la comunicación si no se usa una lengua? Podría ser por medio de imágenes, por medio de sonidos, por medio de gestos, por medio del tacto, o podría ser por medio de la segregación de ciertas sustancias químicas. Entonces, vamos a observar que la comunicación humana no verbal
Puede ser visual, auditiva, gestual, táctil o química. La comunicación humana no verbal visual se presenta cuando la información se transmite por medio de la proyección de imágenes. Las imágenes van a ser aquellas que transmiten un mensaje, como lo estamos observando, ¿no? La comunicación humana no verbal auditiva, llamada también acústica o sonora, es aquella por la cual se transmite la información por medio de sonidos. Por ejemplo, cuando estamos en la pista y escuchamos la sirena de una ambulancia o de la policía, va a transmitir información. La comunicación humana no verbal gestual es la que se presenta cuando se transmite un mensaje por medio de movimientos corporales. Entonces, los movimientos corporales son aquellos que van a transmitir información. Esa sería una comunicación humana no verbal gestual. Luego tienes la comunicación humana no verbal táctil. Esta se presenta cuando el mensaje se intercambia por medio del contacto físico. Bien, tiene que haber necesariamente contacto físico para que haya comunicación humana no verbal táctica. Por ejemplo, el sistema Braille, que lo emplean personas que tienen problemas de visión. Por ejemplo, cuando alguien te abraza o alguien te da un beso, hay contacto físico, entonces vamos a hablar de una comunicación humana no verbal táctil. Puedes encontrar también una comunicación humana no verbal química, ¿no? Que es por medio de la segregación de ciertas sustancias químicas propias del organismo. Estas también van a transmitir un mensaje. Bueno, eso en cuanto a esta primera parte del esquema que clasifica la comunicación humana como no verbal o verbal. Luego tenemos la comunicación no humana. La comunicación no humana es propio de agrupaciones no humanas, valga la redundancia. ¿Qué entendemos ahí? Bueno, tenemos a los animales y a las plantas. Esta comunicación no humana puede ser acústica, puede ser visual, puede ser táctil, química o gestual. Por ejemplo, en el caso de una comunicación humana, no humana, acústica, vas a tener los cantos, los gruñidos, los bufidos, los aullidos. Es por medio de la emisión de sonidos. La comunicación no humana visual, por ejemplo, lo encuentras en el color del plumaje, el cambio de pigmentación que emplean algunos animales como una técnica de camuflaje. Puedes tener una comunicación no humana táctil. Ahí considerarías a los lamidos, los picoteos, los acicalamientos. Bien. Una comunicación no humana química, también por la segregación de sustancias como feromonas, orina. Gestual, bien, por medio de movimientos, danzas que realizan algunos animales, ¿no? Entonces, todo ello se consideran como tipos o clasificación de comunicación no humana. Con ello, hemos revisado los aspectos pertenecientes a la clasificación de la comunicación. Luego se tienen los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son aquellos que participan de todo acto comunicativo. Por ejemplo, vas a tener el emisor, el receptor, el código, el mensaje, el referente, el canal y la circunstancia. Esto no es algo nuevo, chicos, no es un tema nuevo, en realidad es un tema que se trabaja en la etapa escolar también. Sin embargo, vamos a recordar aquí, ¿no?, la definición de estos elementos. Por ejemplo, el caso del emisor. ¿Por qué se denomina emisor? Porque es él el que va a emitir el mensaje. Él es el punto de partida del mensaje. Bien.
es el que construye el mensaje, es el que desea transmitir el mensaje. ¿Hacia quién lo va a transmitir? Lo va a transmitir al receptor. El receptor es aquel que va a recepcionar el mensaje, es el destino del mensaje. Bien, es hacia quién está dirigido el mensaje. Ese es tu receptor. Por eso tiene esa denominación. Ahora, ¿qué viene a ser el mensaje? El mensaje es toda la información que se desea transmitir. Esa información va a estar conformada por ideas, sentimientos, pensamientos que viajan del emisor al receptor. Ahora, dentro del mensaje, tú vas a encontrar una parte muy importante, que es el referente. ¿Qué es el referente? El referente es a lo que se refiere el mensaje. Es el elemento de la realidad que se evoca en el mensaje. Eso es el referente. Por eso aparece entre paréntesis la definición de tema, tema del mensaje. Para que el mensaje llegue del emisor al receptor, va a viajar por medio de un canal. ¿Qué es el canal? El canal es un soporte físico que lleva el mensaje del emisor al receptor. Por ejemplo, en estos momentos que está ocurriendo un acto comunicativo, el canal va a ser el Internet, porque por medio del Internet se está transmitiendo la información. Si, por ejemplo, lees un periódico, entonces tu canal va a ser el periódico, porque ese periódico, ese elemento es el que lleva el mensaje hacia tu persona. Ese es el canal, medio físico, soporte físico que lleva el mensaje del emisor al receptor. Luego, ¿cómo es que se construye el mensaje? El mensaje se va a construir por medio del uso de un sistema de signos. Ese sistema de signos es a lo que vamos a denominar como código. El código es un sistema de signos con el cual se construye, se elabora, se prepara un determinado mensaje. Es el elemento más social. ¿Por qué? Porque es necesario que el emisor y el receptor conozcan y manejen el mismo código. ¿Para qué? Para que haya comunicación. De no ser así, entonces no podría establecerse una comunicativa. Con el código ocurren dos procesos psicobiológicos importantes, la codificación y la descodificación. ¿En qué consiste la codificación? La codificación consiste en unir signos a significados o significados a signos. Bien, eso es codificar. Y la descodificación viene a ser el proceso contrario. Consiste en extraer de un signo un significado. Ahora, ¿quiénes realizan estos procesos? Bueno, el que va a codificar es el emisor y el que descodifica es el receptor. Bien, el emisor construye el mensaje, el receptor es el que interpreta el mensaje. Por ende, va a extraer los significados. Muy bien. Luego tienes la circunstancia. La circunstancia es el lugar y momento del acto comunicativo. Bien, lugar y momento del acto comunicativo. Es cómo
mejor dicho, es dónde y cuándo se realiza el acto comunicativo. Todo acto comunicativo va a estar situado espacial y locativamente. Por ejemplo, en estos momentos que está ocurriendo un acto comunicativo, vamos a decir que la circunstancia corresponde a, en mi caso, mi casa, en el caso de ustedes podrían ser sus hogares o donde se encuentren, las 6:16 de la tarde. Muy bien. Entonces, todos estos elementos que observas aquí son los que vas a encontrar siempre en un acto comunicativo. ¿Ok? Listo. Vamos a proyectar un minuto. Vamos a proyectar algunos ejercicios. Muy bien. Aquí tenemos un primer ejercicio y nos piden que clasifiquemos estos diferentes actos comunicativos. Bien. Por ejemplo, el primer acto dice los silbidos de un joven. Los silbidos de un joven se van a clasificar como una comunicación humana, porque se trata de una persona. Bien. Es no verbal, porque no se está usando ninguna lengua. Y es acústica, porque los silbidos corresponden a sonidos. Luego, una carta de renuncia. En una carta de renuncia, lo que se tiene es una comunicación humana, pero esta sí va a ser verbal, porque en este caso se está usando un sistema lingüístico. Bien. ¿De qué tipo? Del tipo visual. Recuerda que la comunicación verbal escrita también se le conocía como visual o visuográfica, o también escrita, ¿no? Entonces, con cualquiera de esas denominaciones podrías encontrarlo. Entonces, una carta de renuncia viene a ser una comunicación humana verbal visual. La danza de las abejas. Esta comunicación es obviamente no humana, ¿no? Y como es un movimiento que realizan estos animales, va a ser considerada como gestual. Finalmente, tenemos una operación matemática y esta va a clasificarse como una comunicación humana no verbal visual. Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio hay que clasificar los elementos de la comunicación que están presentes. Tienes, por ejemplo, te dice, cuando estaba en el taxi, Daniela recibió un mensaje por WhatsApp en donde le informaba a Ana sobre la hospitalización de Luis. Las frases subrayadas constituyen, el taxi viene a ser el lugar
donde se produce el acto comunicativo. Entonces, va a ser clasificado como sí, donde Ana le informaba, entonces Ana va a ser tu emisor. Daniela era tu receptora. Y la hospitalización de Luis viene a ser todo el mensaje, o sea, toda la información que se va a transmitir. Entonces, tu respuesta aparecía en la letra B. Excelente. Luego de haber hablado de la comunicación, que es un tema bastante amplio, ¿no? Porque involucra a todos los seres vivos, y esa sería la primera conclusión a la que podemos llegar después de haber hecho la explicación, ¿no? Que todos los seres vivos se comunican. Vamos a hablar del fenómeno lingüístico. El fenómeno lingüístico ya es algo que le corresponde o solo está presente en los seres humanos. Bien. Entonces, ¿de qué hablamos aquí? Hablamos del lenguaje, la lengua y el habla. Estos tres elementos corresponden al fenómeno lingüístico. Vamos a definir el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje se va a definir como la facultad o capacidad exclusiva del ser humano que le va a permitir aprender lenguas. Bien. O sea, gracias a esta capacidad, el ser humano puede aprender lenguas. Cualquiera de ellas. No tiene un límite. Bien. Entonces repetimos esta definición. El lenguaje se va a entender como la facultad o capacidad exclusiva del ser humano. Son las características que va a presentar. Es innato porque nace con el ser humano, o sea, el ser humano no va a aprender esta capacidad, ya está en su configuración genética. Bien. Es universal porque está presente en todos los seres humanos. Y es limitante porque está supeditado al uso que hacemos del cerebro. Este órgano es el que le impone los límites a esta facultad o capacidad. Pero claro, el lenguaje es una capacidad que está en la mente, por lo tanto es algo abstracto. ¿Cómo nosotros podemos haber teorizado al respecto? Por la lengua, por la existencia de la lengua. ¿Qué viene a ser la lengua? La lengua es un sistema de signos lingüísticos, bien, sistema de signos lingüísticos, que permite que codifiques y descodifiques. O sea, dicho en otros términos, por este sistema lingüístico tú puedes construir mensajes e interpretarlos. Bien. Este sistema de signos lingüísticos se encuentra en la mente del hablante. Por eso se dice que es abstracta o también se le denomina como psíquica. Bien, abstracta o psíquica. Es un producto histórico porque las lenguas pasan a través de las generaciones. Bien, es algo que tú aprendiste de tus padres de sus padres y así. Y si en algún momento tienes hijos, pues les vas a enseñar una lengua. Las lenguas pasan a través de las generaciones. Por eso se consideran como productos históricos. Asimismo, podemos afirmar que las lenguas son sociales. ¿Por qué? Porque las lenguas son compartidas por una comunidad.
por un determinado grupo social. Pero hemos dicho que la lengua es abstracta, o sea, también está en la mente del hablante. Entonces, ¿cómo podemos afirmar o saber que esto existe? Porque lo que sí es concreto, perceptible a nuestros sentidos, es el habla. El habla viene a ser el uso del sistema lingüístico, es decir, el uso de la lengua. También se puede definir como la concretización de la lengua o la materialización de la lengua. Eso es el habla. Es la parte real del fenómeno lingüístico. Bien. Es concreta o también se puede decir que es psicofísica. Bien. A diferencia de la lengua, el habla es un acto momentáneo. Es algo del momento, es algo que no va a trascender o traspasar las barreras del tiempo, como si lo hace la lengua. Y es algo individual, o sea, la forma como tú te expresas es única. Cada uno de nosotros va a usar las lenguas de forma diferente. Cada uno de nosotros tiene o presenta características que nos van a diferenciar. Bien, eso es. Entonces, esa es la característica del habla. Cuando a ti te pregunten entonces por el único elemento concreto del fenómeno lingüístico, pues te están hablando de la habla. Bien, esa es la materialización o la concretización del fenómeno lingüístico. No sé si hasta esta parte hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo claro, chicos? Tenemos el otro término es el de idioma. ¿Qué viene a ser el idioma? El idioma es la lengua oficial de una nación. Es una lengua reconocida en términos extralingüísticos. Bien. Es un estatus que adquiere una lengua. Todas las lenguas no llegan a ser idiomas. Bien. Pero sí todos los idiomas son lenguas. O sea, esa aclaración es importante. Entonces, te decía, mm, si bien es cierto, todos los idiomas son lenguas, pero no todas las lenguas van a ser idiomas. Bien, ¿qué es lo que sucede en el caso del Perú? En el caso del Perú, todas las lenguas de nuestro territorio han sido reconocidas como idiomas. Entonces te dice, son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las lenguas que se hablan en nuestro territorio han sido reconocidas como idiomas. Bien, todas. O sea, tú puedes referirte, por ejemplo, al quechua como un idioma, no solo como una lengua. Bien, el idioma quechua, el idioma xáninca, el idioma shipibo, bien. Entonces, todo ello. Bien, van a ser reconocidas como idiomas. Es apropiado que los trates como idiomas. Muy bien. ¿Ocurre eso en todos los territorios, en todos los países del mundo?
No. En muchos países, las lenguas no tienen ese reconocimiento. Bien, pero en nuestro territorio sí. Hay otro aspecto importante que también debes tener claro, que tiene que ver con la variación lingüística. En primer lugar, debes tener claro que la variación lingüística es algo normal en las lenguas. Todas las lenguas están sujetas a variación, a sufrir modificaciones, a sufrir cambios. Mientras una lengua esté viva, puede tener esos cambios. Una lengua deja de tener cambios solamente cuando queda como extinta. Bien. Cuando hablamos entonces de variación lingüística, necesariamente tenemos que referirnos al dialecto. ¿Qué es el dialecto? El dialecto es una variedad, es un cambio que sufre una lengua por diferentes factores, ¿ya? Dentro de estos factores, tú puedes encontrar factores sociales o factores geográficos. Entonces, vas a encontrar dos tipos de dialecto. Bien. El dialecto social, llamado también sociolecto, vamos a escribir ello. Dialecto social es lo mismo que sociolecto. ¿Ok? Muy bien. Em, Este dialecto social es una variación lingüística que surge por factores sociales. Ya el nombre es bastante claro, ¿no? Pero ¿qué son estos factores sociales o cuáles podrían ser estos factores sociales? Podría ser, por ejemplo, el nivel académico, ¿ya? Las personas, según el nivel académico que presenten, se van a expresar. O sea, tu preparación académica determina tu forma de hablar, ¿bien? Y ese sería un sociolecto. La edad, la edad también determina cómo es que vas a expresarte, ¿no? Un grupo de jóvenes de 20 años no se expresa igual a un grupo de adultos de 50 años. Bien, entonces la edad sería otro factor social que determina tu forma de hablar. La religión también podría ser un factor social. Bien, entonces los que pertenecen a una misma congregación religiosa, por ejemplo, serían un sociolecto. Y así vas a encontrar diferentes factores que van a determinar tu forma de hablar. Pero, factores sociales, ¿no? Pero también hay otro factor, que es el factor geográfico. La ubicación de una lengua, si esta lengua sufre o no sufre modificaciones. ¿Por qué? Porque una lengua que se encuentra en un determinado territorio entra en contacto con otras lenguas. Entonces, es normal que asimile ciertas características o rasgos de otras lenguas. Bien, esos son los dialectos regionales. Vamos a poner aquí, dialecto regional, que viene a ser lo mismo que un dialecto geográfico. A eso se refiere. ¿Ya? Dialecto regional equivalente a dialecto geográfico. ¿Qué es? Es una variación lingüística que se produce en una lengua por su ubicación geográfica.
Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta sobre la clasificación de estos dialectos? ¿Cómo es que se presentan estos cambios? Estos una lengua se van a presentar en sus diferentes componentes gramaticales, ¿no? Puede ser en el componente fonológico, puede ser en el componente morfológico, en el componente sintáctico o en el semántico. O sea, dentro de la estructura gramatical se puede presentar en cualquiera de estos componentes. Bien, estas variaciones, ¿no? El dialecto es parte del proceso evolutivo de una lengua. Toda lengua, mientras esté viva, va a tener o va a sufrir modificaciones. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, profesora, ¿podemos afirmar que todas las lenguas tienen dialectos? Así es, chicos. Todas las lenguas van a tener dialectos, porque es parte de su proceso natural de evolución. Bien. Es- Así como habíamos dicho, por ejemplo, nuestra primera conclusión fue que todos los seres vivos se comunicaban, acá tenemos otra conclusión, ¿ya? Toma nota de ello porque es muy importante. Todas las lenguas van a presentar dialectos. Cuando una lengua ya no tiene dialectos o ya no sufre modificaciones, cuando ya no tiene hablantes, cuando queda como extinta. Muy bien, listo. Entonces ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Les doy algunos minutos para que lo analicen y luego lo desarrollamos juntos. Bien, muy bien, chicos, ¿ya tienen sus respuestas? A ver, nos dice, únicamente los humanos presentan el lenguaje. Sí, esta afirmación es cierta. Hemos dicho que el lenguaje es una capacidad exclusiva del ser humano. Entonces, solamente los seres humanos
van a presentar esta capacidad. Todas las lenguas son consideradas idiomas. No todas las lenguas, era al revés, ¿recuerdas? Todos los idiomas son lenguas, pero no todas llegan a ser consideradas como idiomas. Entonces esto es falso. Las lenguas ágrafas no tienen gramática. Miren, chicos, todas las lenguas del mundo, absolutamente todas, van a tener gramática. La gramática es la estructura interna de una lengua. Eso es la gramática. Entonces, todas van a tener gramática. Por lo tanto, esto es falso. Las plantas no realizan la comunicación. Cuando vimos la clasificación de la comunicación, mencionamos que existía una comunicación no humana que involucraba animales y plantas, ¿cierto? Entonces, decir que las plantas no se comunican es algo falso. Todos los seres vivos se van a comunicar. Luego, en la número 2 nos decía, seleccione el enunciado conceptualmente correcto. Algunas lenguas del mundo no presentan dialectos. Todas las lenguas del mundo, hemos dicho, todas las lenguas del mundo van a presentar dialectos. Mientras estén vivas, tienen que tener dialectos. Entonces, este enunciado no es correcto. El habla es la concretización del sistema lingüístico. Sí, así es, así hemos definido el habla, ¿no? Es la concretización, la materialización, el uso de una lengua. Las lenguas naturales no presentan cambios lingüísticos. Todas las lenguas del mundo van a presentar cambios lingüísticos, todas. La facultad de lenguaje es aprendida por el ser humano. Puede ser aprendida porque es algo que nace con él, ¿no? Nosotros, los seres humanos, nacemos con esta capacidad. Entonces no es algo que se aprenda ni se adquiera. Muy bien, por eso descartábamos las otras opciones. ¿Dudas, preguntas, chicos? Bien, entonces seguimos con la parte pragmática, ¿no? Que tiene que ver con las funciones del lenguaje. Esto tiene que ver más con el uso, ¿no? Son 6 las funciones que se vinculan al tema del lenguaje. Tienes la función representativa, la apelativa, la expresiva, la fática, la poética y la metalingüística. A ver, hablemos de cada una de ellas. Tienes la función representativa o referencial. O sea, esta función también es llamada así, referencial o también denotativa. Esto se presenta, se va a presentar cuando el mensaje que se transmite es un mensaje objetivo. Es un mensaje que quiere informar sobre un hecho y lo hace de manera objetiva. Bien. Por ejemplo, si dice, señores, las elecciones se realizaron por turnos. O Andrea se siente motivada hoy. Te está informando sobre algo. Bien. En cada una de estas funciones va a destacar un elemento de la comunicación, ¿ya? Eso también es importante.
Entonces, en esta función representativa, el elemento que va a destacar es el referente, ¿ya? Es el referente. Luego tienes la función apelativa, llamada también conativa. En este caso, la función apelativo-conativa se presenta cuando el emisor quiere lograr algo en el receptor, quiere convencerlo de algo, quiere persuadirlo, quiere lograr alguna acción en el receptor. Por eso, el elemento que va a destacar va a ser el receptor. ¿Dónde encuentras o dónde predomina la función apelativo-conativa? En órdenes, en pedidos o en preguntas. Porque con cada uno de estos tipos tú vas a lograr algo en el receptor. Bien. Por ejemplo, por favor, encienda su micrófono para hablar. Ahí está haciendo un pedido. ¿Se han incrementado las tarifas de Internet? Ahí está haciendo una pregunta. Recuerda entonces que en la función apelativa, llamada también conativa, el elemento que va a predominar va a ser el receptor. Luego tienes la función expresiva o emotiva. En el caso de la función expresiva o emotiva, lo que hace el emisor es transmitir su sentir. Bien, transmite su sentir. Expresa su opinión respecto a algo. Es totalmente subjetiva, o sea, viene a ser todo lo opuesto a la función representativa o referencial. El elemento que destaca es necesariamente el emisor. Por ejemplo, me encantó la visita realizada a esa ciudad. ¿Cómo has crecido, Juli? Bien, hay función expresiva, ¿no? Desde el momento en que dice me encantó, está dando su punto de vista, ¿no? Está expresando su sentir. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre estas tres funciones, chicos? No, Miss, todo ok. Excelente, muy bien. Seguimos. Luego tienes la función fática o de contacto. En el caso de esta función, lo que se busca es probar el, el canal para asegurarse de que haya acto comunicativo. Entonces aquí se le da mayor relevancia al canal. Lo que importa es saber si el canal está funcionando bien para saber si hay o no hay comunicación. Por ejemplo, ¿pueden escucharme con claridad? Profesor, es una pregunta. Sí, pero está referida al canal, ¿no? Está tratando de asegurarse que hay comunicación. O cuando dice buenas tardes, señores, en este caso está iniciando un acto comunicativo. Cuando se busca iniciar un acto comunicativo, también vas a decir que hay función fática o de contacto. Bien, entonces recuerda que en la función fática o de contacto, el elemento que va a predominar es el canal. Luego tienes la función poética o estética. En este caso, en la función poética o estética, lo que importa es que el mensaje sea bello, bonito, que impacte los sentidos. Bien. Por ejemplo, mi vida es un erial, flor que toco se deshoja. El sollozo de las almas perdidas escapa por su boca. Entonces, ¿dónde la encuentras a esta función poética o estética? La vas a encontrar en poesías, en versos o en refranes. Acuérdate de ello, ¿ok? En refranes. Bien, entonces cuando a ti te coloquen un refrán y te pregunten qué función es la que está predominando, vas a decir que es la estética.
Luego tienes la función metalingüística, llamada también de glosa o metaverbal. Bien, también puede ser llamada metaverbal. En el caso de esta función, se va a presentar cuando el enunciado presente la descripción o te indique una característica lingüística de alguna lengua. Es decir, te brinda información gramatical sobre una lengua. Como por ejemplo, el núcleo de la frase nominal es el sustantivo. El fonema P es oclusivo bilabial sordo oral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí se describe un código, mediante un código lingüístico, obviamente. Por eso el elemento más importante o que predomine en la función metalingüística va a ser el código. Bien. Chicos, esto es muy importante. Ustedes tienen primero que saber identificar las funciones y luego saber reconocer que en cada una de estas funciones existe o predomina un elemento de la comunicación. ¿Por qué te digo que es muy importante? Porque a veces te vienen preguntas directamente por la función. En el enunciado, ¿no? Predomina la función tal, tal, ya. Pero a veces te dicen, en el enunciado, el elemento de la comunicación que predomina es. Entonces, para que tú llegues a saber cuál es el elemento de la comunicación, primero tienes que identificar la función. Ese es el camino. Bien. Identificas la función y por medio de la función vas a poder llegar. Estas funciones. ¿Alguna preguntita sobre estas funciones? Miss, una Ya. consulta. Sí. Respecto a la función metalingüística, Ajá. necesariamente va a cumplir la función cuando la oración esté dándome información del código, o sea, de la lengua española, o también puede ser una pregunta, tipo, eh, las oraciones empiezan con mayúscula, y si me lo pregunta, entonces, ¿la podría considerar como metalingüística o no? No, ahí ya la considerarías como apelativa, ¿no? Por el hecho de ser una pregunta. Sí, en ese sentido estaba. Pero como no Claro, da en esa información, oración, yo la tengo que considerar como apelativa, ¿verdad? Porque se me está buscando claro, por ser una pregunta. una respuesta, está buscando una... Listo. Así es. Gracias. Se quiere lograr algo en el receptor, ¿no? Muy bien, muy bien. Listo, entonces trabajamos nuestro siguiente ejercicio. Hay que relacionar aquí las oraciones con sus funciones y en la segunda hay que escribir los elementos que destacan. ¿Bien? A ver, analícenlo por favor, luego lo desarrollamos juntos.
Veamos. Dice, ¿quién redactó este informe económico? Está planteando una pregunta, ¿no? Entonces se trata de una función apelativa, porque es una interrogante. Luis, traje este diccionario para tu hermano. Aquí está informando, ¿no? De manera objetiva. Entonces va a ser función referencial. Tus ojos son los luceros que iluminan mi sendero. Función poética, ¿no? Es un verso. Me parece interesantísimo aquel proyecto. Acá está dando un punto de vista, está dando una opinión. Por lo tanto, va a ser función emotiva. Finalmente, el verbo es el núcleo de la frase verbal, va a ser metalingüística. Luego tenemos, hay que identificar los elementos, pero como te había mencionado, para llegar a ello es necesario que identifiques primero la función. Mario estudió quechua y aymara. Esta es una función referencial o representativa, porque te está informando sobre algo. Entonces, el elemento que destaca va a ser el referente. Bien, es el referente. Luego, el fonema es fricativo velar sordo. Esta es una información de un código, es una característica gramatical. Precisamente es una característica fonológica. Entonces, es una función metalingüística. Si es función metalingüística, el elemento que va a destacar es el código. Leí el argumento de ave sin nido. Aquí está informando, ¿no? Está informando algo. Entonces va a ser función referencial. Por lo tanto, el elemento que destaca es el referente. Karina, siéntate al lado de tu hermano. Le está dando una orden, ¿no? Le está dando una orden. Por lo tanto, es función apelativa. Si es función apelativa, el elemento que destaca es el receptor. ¡Qué grata sorpresa, querido amigo! Esta es función emotiva, ¿no? Porque expresa un sentir. Si es función emotiva, entonces el elemento que destaca va a ser el emisor. Bien, es el emisor. ¿Dudas, preguntas sobre esta parte? ¿Todo bien? Ya, entonces seguimos. Aquí, chicos, cuando hablamos del dialecto, se mencionaba el dialecto estándar. ¿Qué es lo que ustedes van a entender por dialecto estándar? El dialecto estándar es como es como algo regulador entre todos los dialectos. Ya que hemos dicho que los dialectos son algo natural, porque es parte de la evolución de la lengua, entonces hay muchos dialectos. Por ejemplo, el español presenta muchos dialectos. ¿Cómo podríamos decir cuál está bien, cuál está mal? ¿No? No se puede emplear ese criterio para hablar de los dialectos. ¿Por qué no se puede emplear? Porque es algo natural. La existencia de los dialectos involucra algo natural. Entonces, ante la existencia de tantos dialectos, tiene que haber algo que regularice el uso de una lengua. Eso viene a ser el dialecto estándar. El dialecto estándar es aquel que te va a decir si estás o no estás usando correctamente una lengua. En el caso del español, el uso correcto del español se da por medio del respeto a las normas que establece la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? A través de ella vamos a saber si es que realmente se está usando correctamente o no una lengua. Eso viene a ser el dialecto estándar. El dialecto estándar prescribe el uso correcto de una lengua.
Cuando tú te encuentres con preguntas de dialecto estándar, entonces lo que te van a preguntar es si se está usando o no correctamente una lengua. Bien. Y aquí tenemos un modelo de pregunta de dialecto estándar. Claro que esto involucra que ya tengas conocimiento sobre la normativa del español. Y bueno, esto no es algo nuevo para ti, ¿no? Pero si en caso tuvieras débil esa parte, a lo largo del curso se desarrolla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte normativa, ¿ya? Igual, chicos, vayan analizando estos enunciados, intenten determinar cuáles son los errores y luego los vamos a mencionar, ¿ok? Trabajamos ello entonces. A ver, identifiquemos los errores. Pudo ocupar el 12º puesto del concurso. ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué no es parte del dialecto estándar? ¿Cómo sería la forma correcta de este enunciado? 12º. Muy bien. Es 12º o, a ver, tienes dos opciones, ¿no? Porque esto lo podrías escribir, a ver, puedes escribirlo así, 12º, como dos palabras. La otra forma es que sea 12º como una sola palabra. O que emplees duodécimo. Bien, esa sería la otra forma.
¿ya? O sea, tienes tres formas, pero doceavo no. ¿Por qué? Porque doceavo es el partitivo. Y aquí lo que se requería era el ordinario. El ordinal, perdón. El ordinal, ¿no? Porque tenías que hablar de jerarquía o de orden. En ningún contexto aquí usabas el fraccionario, ¿ya? Entonces tenías estas tres formas. Luego, letra B decía, me alegra de que quieras mucho a tu amiga. ¿Por qué descartábamos esta opción? ¿Qué ismo? Muy bien, por la presencia incorrecta de la preposición de que, ¿no? Entonces, ¿cómo debió decir? Me alegra que. El dequeísmo se refiere cuando se usa de forma errónea la secuencia de que. Si bien es cierto, en algunos casos es correcta, pero hay otros en los que resulta ser innecesario, como en este. Una forma rápida de hallar esa secuencia es preguntándole al verbo qué o de qué, ¿no? Si tú le preguntas, por ejemplo, aquí, ¿de qué me alegra? No tiene sentido. La pregunta que te va a aceptar es ¿qué me alegra? Eso quiere decir que la preposición era incorrecta. Muy bien. Ruth, espero que Julio lo diga delante tuyo. ¿Por qué estaba mal? Delante de ti no debería ser. Así es, muy bien. Delante de ti, ¿no? No vas a usar el pronombre tuyo en esa posición. Ahí tenías que usar la locución o la frase prepositiva, locución prepositiva, delante de ti, ¿ok? Delante de tenías que usar. No podías usar la forma tuyo. Miss, una consulta. O Sí. sea, tuyo siempre está mal dicho, o sea, está mal escrito, o a veces es válido. O sea, el tuyo existe. Por ejemplo, si yo te digo, no, ese es mío, ese es tuyo, es correcto, tuyo existe. Em, o si yo digo, el alumno tuyo, por ejemplo, es correcto. El problema es que está en este caso después de la palabra delante. En ese contexto específico no puede aparecer el tuyo, ni suyo, ni mío. Tiene que aparecer como forma preposicional. De mí, de ti, de él, con la preposición. Eso es lo que te exige la norma del español. ¿Bien? Ok, Miss, gracias. Listo. Letra D era tu respuesta correcta, ¿cierto? Letra D era correcta. Raúl nos saludó alegremente y cortésmente. ¿Por qué estaba mal? Es alegre y cortésmente, ¿no? O sea, el mente no se repite. Así es. Así es. Era alegre y cortésmente, ¿no? Cuando usas el sufijo mente y son más de dos adverbios, solamente el último debe presentar esa terminación. Por una cuestión de cacofonía, pues, ¿no? Porque suena, escucha mal. Decir, Raúl nos saludó alegremente y cortésmente. Suena mal, ¿ok? Entonces, solo el último elemento. ¿Cómo debió decir? Raúl nos saludó alegre y cortésmente. Liliana todos los sábados se lacía el cabello. ¿Se lacía? No, no es se lacía, es se alisa. Se alisa el cabello. La acción es de alisar. Bien, se alisa el cabello. Compraré una pasta dentrífica en la farmacia. ¿Por qué estaba mal? ¿Es sin la R? Muy bien, ¿no? No es dentrífica. ¿Cómo es? Dentífrica. Así es la forma. La R estaba mal puesta, ¿no? Dentífrica. No es dentrífica. Son parecidas, ¿no? Parecidas, ¿ya? Muy bien. Entonces, este es un modelo de pregunta sobre dialecto estándar, ¿no? Lo que hace es mencionar diferentes aspectos normativos de la lengua. Aspectos que tú vas a ir trabajando conforme se vayan desarrollando estos temas a lo largo del curso. Muy bien.
Ok, ¿alguna pregunta, duda sobre la parte teórica? ¿Dudas que ustedes tengan aparte, chicos? Todo claro por ahora mismo. Gracias. Muy bien, gracias por responder, chicos. Ya, entonces vamos a ver la parte práctica. Vamos a resolver las preguntitas y por ahí si surgen interrogantes, ¿ok? Ahí está. Bueno, vamos a ver las preguntas, ¿ya? Tenemos la primera pregunta, que es la que estoy proyectando, ¿ok? Ahí está. Acá había que hacer una pequeña corrección. Ya está. A ver, analicen esta pregunta, luego la desarrollamos juntos. Profesora, disculpe, luego puede colgar su P. Creo que ahí hay ¿El algunos PPT? datos que... Sí, porque creo que no hay algunos datos barata. A ver, ¿lo cuelgo ahorita el PPT? Cuando dices colgar, Sí, ¿te por refieres favor. a que lo proyecte? No, Ya. si lo A pueden ver. subir al Teams, creo que hay una opción en donde pueden colgar las PPTs. Ah, le pregunto al tutor, ¿te parece? Le pregunto al tutor y lo vemos. Ya, no te Ya, preocupes. gracias. Ok, ahí está. Sigo proyectando entonces. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estuve escuchando lo que le han dicho a la Miss y lamentablemente no se puede mandar los PPTs, ¿no? Porque son autoridades propias de la PRE, ¿no? Igual ustedes todos los temas lo tienen en sus separatas, ¿no? Así que mil disculpas, pero no se va a poder subir el material del PPT. Bien, ya el tutor nos ha respondido, pero no te preocupes porque la clase está grabada. Entonces de repente puedes revisar así brevemente la grabación, ¿no? Y puedes ver las imágenes del PPT. ¿Bien? Ah, ok, profesora, gracias. Ok. A ver, vamos a desarrollar nuestra primera pregunta. Nos dice, la comunicación, proceso social de intercambio de información, se caracteriza por emplear códigos verbales y no verbales. Considerando lo mencionado en el enunciado, José levanta el brazo y mueve la mano para detener el bus que lo llevará al trabajo. Al subir enuncia un saludo cordial chofer cobrador, se evidencia respectivamente comunicación humana. El hecho de que él mueva la mano está haciendo un movimiento corporal.
Entonces va a ser considerada como una comunicación no verbal, gestual. Bien. Y cuando dice que enuncia un saludo cordial, entonces esa va a ser verbal oral. Bien. Tu respuesta aparecía en barquito. Me parece que aquí había que hacer una corrección a la separata, no sé si ustedes lo tienen. Bien, entonces, porque creo que decía verbal gestual, ¿no? Ya, eso, ya chicos, estaba observada esa alternativa. Vamos con la número 2. A ver, veamos. En la comunicación humana lingüístico-verbal, la información que se transmite desde el emisor hacia el receptor emplea signos. ¿Cómo completaron aquí, chicos? Ojo que te dice comunicación, te está precisando, ¿no? Comunicación humana lingüística. Es decir, se emplea un código lingüístico. Entonces van a ser acústicos, si es oral, o visuales, si es que fuese escrita o visógrafo. ¿Bien? Entonces lo tenías en casita. Vamos con la preguntita 3. Si hubiese dificultad en alguna de ellas, chicos, me lo hacen saber, ¿ya? Chicos, disculpe que los interrumpa de nuevo. Antes de que acabe la clase, ok, nos quedamos un ratito más. Si es que tienen alguna duda de cómo, revisar los videos del tema de las consultas, ahí me pueden preguntar, ok. De paso les enseño cómo hacerlo, ¿sí? Listo, tutor, gracias. Veamos, analizamos juntos. Dice, la comunicación es un fenómeno social que se da tanto en las sociedades humanas como no humanas. En las primeras, la transmisión de mensajes se da mediante signos verbales y no verbales. Según lo mencionado, elija cuál es la alternativa que contiene casos de comunicación humana verbal visual. Ojo, verbal, visual. Entonces, verbal quiere decir que se usa un código lingüístico. Bien. Y visual quiere decir que tiene que ser la escrita, ¿no? Por medio de la escritura. Entonces, lo tenías en la 2 porque en la 2
¿Reconocieron, chicos, esas letras? Es de una lengua asiática, ¿no? Sí, Es es de la lengua asiático. coreana. Es coreano. Muy bien. Exacto, es coreano. Y en la 4 decía claramente, ¿no? Cuidemos el medio ambiente. Entonces tenías 2 y 4. Profesora, pero yo no entiendo coreano, pero es una lengua. O sea, nosotros no vamos a entender muchas lenguas, pero son códigos lingüísticos. ¿Bien? Ok. Vamos con la pregunta 4. A ver, ¿verdadero o falso? Veamos. En la situación comunicativa, Gina conversa con su hermana Ana por celular. Sin embargo, por un problema con la señal, se empieza a entrecortar la llamada. Determina el valor de verdad o falsedad, ¿no? De los siguientes enunciados. Tanto Gina como Ana son emisoras y receptoras. Verdadero, ¿no? Intercambian esos roles. Entonces, verdadero. Es un tipo de comunicación no verbal auditiva. Es verbal, porque ellas están hablando. Entonces están usando un código lingüístico. Ocurre un inconveniente con el elemento canal. Sí, así es, ¿no? Porque hay una interferencia. Mira, cuando hay este tipo de interrupciones o dificultades o impedimento del acto comunicativo, a ese elemento se le suele denominar ruido. Bien, no siempre está presente. Eso es importante de mencionar, ¿no? En algunos casos va a estar presente, en otros no. Por eso es que cuando hablamos de los elementos de la comunicación no se suele presentar. Miss, en la Pregunta proposición 5. 2, ¿es verdadero o Sí. falso? Ay, perdón. Falso, he puesto verdadero. Falso era, hijito. Gracias por la observación. La clave sí Gracias. estaba bien. Listo. Vamos con la 5.
Muy bien. La comunicación es un proceso en el cual intervienen varios elementos. Uno de ellos es el código, que debe ser común entre un emisor y un receptor. En la situación, trabajando en mi oficina, me comunicaron, por medio de un mensaje de texto, que mi hermano Daniel se había ganado una beca en una prestigiosa universidad. Los elementos de la comunicación, receptor, código y circunstancia son, a ver, ¿quién es el receptor? Yo, ¿no? Porque dice, trabajando en mi oficina me comunicaron a mí, entonces yo. Aparece representado por ese pronombre me. Luego, el código. El código es la lengua, ¿no? En este caso sería la lengua española. Y la circunstancia es la prestigiosa, perdón, la oficina, porque dice trabajando en mi oficina, ¿cierto? Esa es la circunstancia del acto comunicativo. Entonces, tu respuesta aparecía en Daddy. Siguiente. Pregunta 6. ¿Verdadero o falso? A ver, veamos. Nos dice, el emisor es quien comprende la información transmitida. No, esto es falso. El emisor no comprende, el emisor construye el mensaje. Consiste en un proceso que solo es ejecutado por el receptor. Esto es sobre la decodificación. Recuerda que puede ser decodificación o descodificación, ya, ambos términos. Ya. Sí, efectivamente, esto es verdadero. Solamente lo realiza el receptor. Se refiere a la interpretación del mensaje que se envía. Así es. La decodificación o descodificación se refiere a la interpretación, a la comprensión del mensaje. Únicamente se realiza de manera oral o auditiva. No, esto es falso. También puede ser de manera visual, ¿no? Por medio de la escritura. Entonces, tu respuesta correcta parecía en barquito. Hasta aquí, chicos. ¿Hubo alguna dificultad, alguna duda? Todo claro, Miss.
Vamos a la pregunta 7, ¿ok? ¿Listo? A ver, veamos. Dice, el lenguaje, en todo proceso comunicativo, puede desempeñar diversas funciones según lo que queramos manifestar a los demás. En el texto, alumnos, la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permiten que las computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas. ¿Creen que podrán reemplazar el trabajo del ser humano? A mí me parece que no, pues la IA no cuenta con inteligencia emocional y experiencia personal. Tienes 3 enunciados en los que debemos identificar las funciones del lenguaje. En la primera que dice alumnos, la inteligencia artificial es un conjunto, está informando objetivamente sobre algo. Entonces vas a tener la función representativa, referencial o denotativa. Los 3 nombres se refieren a la misma. Luego, ¿creen que podrá reemplazar el trabajo del ser humano? Está planteando una pregunta. Esta es una función apelativa. Y finalmente, a mí me parece que no, está dando una opinión. Entonces ahí tienes función expresiva. Tu respuesta aparecía en la E. ¿Dudas, preguntas? ¿Hubo dificultades, chicos, en este ítem? ¿No? Todo claro, Miss. ¿Hay otro nombre con el que se le conozca la función apelativa, Miss? Conativa. Apelativa o conativa. Gracias. Bien. Vamos a la siguiente. Pregunta 8. Hay que identificar el elemento y la función del lenguaje que destaca.
A ver, vamos identificando juntos. ¿Qué viaje tan placentero, querido esposo? Ahí tienes el emisor. Y la función es la emot. Bien. Preséntate mañana temprano, por favor. Esta es una orden, ¿no? Por lo tanto, es función apelativa. Entonces va a ser el receptor. Receptor, y acá tienes función apelativa. Luis, ¿me escuchas? ¿Puedes oírme bien? Aquí hay función fática porque está probando el canal. ¿Qué es el pronombre personal tónico? Acá tienes una pregunta. Entonces va a ser el receptor porque la función es la fática. Perdón, la apelativa. Muy bien. Por tratarse de una pregunta. Luego tenías, algunos verbos presentan contenido léxico. Función metalingüística, el elemento que destaca es el código, ¿no? Metalingüística. Ya está. Elemento función. Bien, chicos, elemento función. Listo. Vámonos a la preguntita 9.
Muy bien, dice. Elija la alternativa que corresponde a la definición. Sistema de signos verbales entendido en términos extralingüísticos. Todo lo que sea así en términos extralingüísticos se va a referir al idioma, ¿no? Esa fue la definición que dimos en la parte teórica. Preguntita 10. Dice, luego de un acalorado partido, los jugadores de ambos equipos argentinos se fueron a las piñas. Tuvo que intervenir el árbitro para detener la pelea. La palabra subrayada corresponde a un ejemplo. Es un dialecto geográfico, ¿no? Término que se usa en Argentina. Bien, te está especificando, ¿no? Pregunta 11. Completamos. En la estructura del fenómeno lingüístico, el lenguaje se caracteriza por ser innato, ¿no? Habíamos dicho que el ser humano nacía con esta capacidad. La lengua, la lengua era social y el habla era psicofísica. Entonces, en casita tenías las tres características que le correspondían a estos elementos. Por último, dice, en la comunicación humana verbal, oral o escrita, el mensaje debe ajustarse a las pautas de la gramática normativa correspondiente a fin de lograr una descodificación óptima. Tomando en cuenta lo expresado, marque la alternativa que presenta el enunciado que corresponde al dialecto estándar. A ver, ¿cuál de ellas es correcto? Es lo que te estaban pidiendo.
A ver, veamos. La primera te decía, desde ayer me duelen mis rodillas. Ahí el uso del posesivo en mis rodillas no era apropiado, ¿no? Me duelen las rodillas, porque ya se sobreentiende, como dice me, se sobreentiende esa posesión. Descartamos. Había varios guardias en la entrada. Esa es correcta, ¿no? Era una oración impersonal. Las oraciones impersonales siempre van en tercera persona singular. Entonces era correcto que diga había. Pidió que no plagiemos en la prueba, que no plagiemos, ¿no? Plagiemos, debió decir. Atrás de aquel edificio hay un parque. Atrás de, no. Detrás de es la forma correcta, ¿no? Atrás implica que es lo último. No puede haber un punto de referencia como de, ya es la parte final. Repitió otra vez que no era el culpable. Repitió que no era el culpable, ¿no? Otra vez ya no, porque el repetir ya implica ese otra vez. ¿Bien? Ok. Muy bien, chicos. No sé si ha quedado alguna preguntita, alguna duda. Miss, en la 12, en la última que acabo de hacer. En la B, Sí. ¿había ese adverbio? Por eso No, va había así. es el verbo. Es el verbo haber. Solo que esta oración no tiene sujeto. No admite un sujeto. Entonces, si no admite sujeto, es impersonal. Y por norma, las oraciones impersonales siempre tienen el verbo en tercera persona singular. Comprendo, Miss. ¿Bien? Gracias. Sí, o sea, incorrecto sería decir habían, ¿no? Porque Claro. estaría en O plural, como no el sé, no en hubieron. singular. Claro, no es correcto. Ajá. Cuando dices hubieron también, ¿no? O habrán, por ejemplo, habrán muchos asistentes. Es incorrecto. Debe decir habrá muchos asistentes. ¿Sí? Listo. Miss, Muy buenas bien. noches. Una consulta. Sí, ¿Podría explicar sobre lo que, para distinguir cuando se comete lo que es dequeísmo? claro. El dequeísmo es la secuencia incorrecta de la preposición de con la conjunción que. Hay un método fácil para identificarlo que es por medio de la pregunta. Por ejemplo, me parece que por ahí decía, me alegro de que estés bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú tuvieras que plantear la pregunta, ¿cómo la plantearías? ¿De qué me Me alegro? alegró. Me alegró de que estés bien. Ay, faltó acá también. Ya. ¿O qué me alegró? Entonces, claro, tú no dirías aquí de qué me alegró, ¿sí o no? La pregunta es, ¿qué me alegró? Entonces quiere decir que aquí la preposición no es correcta. Ese es por el método de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, pienso de que no deberías ir. ¿Cómo le preguntaríamos? ¿De qué pienso o qué pienso? ¿Qué pienso? ¿Cierto? Entonces quiere decir que este de aquí también va a ser incorrecta. Mejor le ponemos el asterisco. ¿Ok? Entonces así lo puedes hallar fácilmente. Ya más adelante, cuando se trabaje sintaxis, ya vemos que la preposición de puede aparecer al lado de un sustantivo, de un adjetivo o de algunos verbos, ¿no? Porque estaría en una función de complemento de, pero eso ya es para proposición subordinada. Por lo pronto, el método de la pregunta te puede ayudar bastante. Bien, Ok, mis gracias. excelente. Listo. Bueno, bien chicos, entonces ha sido un placer trabajar con ustedes. Me parece que el tutor les iba a dar alguna pauta.